Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar. Ya hemos esperado un par de minutitos, como siempre, de rigor, pero vamos a empezar ya, ¿vale? Bien, pues nada, lo primero de todo, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en un nuevo webinar que hacemos desde T2 Business. Mi nombre es Ángel Sánchez, yo soy el responsable del canal de Partners y Desarrollo de Negocio dentro de T2B. Y bueno, hoy os hemos querido reunir para hablaros de algo que se está convirtiendo cada vez más en un punto muy clave y estratégico para los entornos empresariales, ¿no? Que es el dato, ¿no? Hoy vamos a ver un poco cómo Impossible Cloud trata y gestiona a nivel de control, soberanía, seguridad, etcétera, etcétera, cómo trata el dato y veremos un poco la importancia que tiene básicamente por el crecimiento exponencial que estamos teniendo y estamos sufriendo y que cada vez se está notando mucho más, ¿no? Y hay unas previsiones muy, muy potentes cara al 2030. Bien, al final del webinar tendremos una pequeña ronda de preguntas y también mi compañero Raúl, que está por aquí, es el responsable técnico del producto, nos va a hacer una pequeña demo por lo que es la plataforma, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. Como decía, vamos a hablar del dato como activo estratégico, ¿no? No os voy a contar nada que cada vez vivimos en un mundo mucho más conectado, hiperconectado en todos los sentidos y el dato pues está convirtiendo en el recurso pues más valioso de las organizaciones, ¿no? Y esto pues lo está impulsando mucho pues todas las soluciones de inteligencia artificial, la necesidad que tenemos del Internet de las cosas, la digitalización de las empresas que cara al 2030 pues evidentemente no creo que haya ninguna que falte de digitalizar, ¿no? Y esto pues lógicamente también hace que aumente mucho el dato, las necesidades de almacenamiento de datos y sobre todo también uno de los puntos claves también pues son que cada vez tenemos que cumplir más normativas, más regulaciones y todo esto hace que necesitemos almacenar datos durante periodos muy largos, ¿no? Por lo tanto, todo esto combinado pues hace que realmente tengamos una oportunidad clara, ¿no? Los partners que nos dedicamos a entornos tecnológicos, pues para poder entrar en un cliente con un producto mínimamente comprable, totalmente transversal, porque lo necesita todo el mundo, y a partir de ahí pues ir avanzando dentro de ese cliente posicionando otros productos que podamos tener en nuestro portfolio, ¿no? Por lo tanto, no solamente es un punto muy importante el hecho del almacenamiento del dato, sino que también nos da una oportunidad de negocio muy interesante. Bien, dicho esto, vamos a empezar un poco viendo cuál es la explosión global del dato que ha tenido hasta el momento y lo que está previsto que tenga hasta el 2030, ¿no? Se preveía que en el 2025 se almacenarían a nivel global 200 zettabytes. Cada zettabyte son 2 millones de petabytes. O sea, imaginaros la cantidad de datos, ¿no? Y cada petabyte tiene 1000 terabytes. O sea, es impresionante. Pues bueno, el 50% de estos 200 zettabytes ya estaban en cloud en 2025 y se prevé que para el 2030 haya 75 billones. Es un crecimiento, vamos, impresionante. ¿Qué está impulsando este crecimiento? Como decíamos antes, pues por un lado inteligencia artificial, los modelos de IA pues requieren muchísimos volúmenes de datos para entrenamiento e inferencia. El Internet de las cosas y el computing, pues eso es lo que decía al principio, ¿no? Nos voy a contar que hoy en día estamos totalmente conectados, ¿no? Y tenemos millones de dispositivos conectados y esto genera muchísimos flujos de datos y además de una manera totalmente ininterrumpida, ¿no? Eso también hace que se generen muchos datos y que tengamos necesidad clara de almacenarlos en algún sitio, ¿no? La digitalización empresarial es otro factor clave, ¿no? Básicamente las empresas, y además si lo pensamos cara al 2030, todas las empresas van a estar digitalizadas y esto lo que hace es, nos hace requerir mucho espacio de almacenamiento. Y luego el cumplimiento regulatorio, ¿no? Pues normativas y cada vez son más, GDPR, NIS2, Esquema Nacional de Seguridad, las ISOs, etcétera, etcétera. Pues todas estas normativas en la mayoría de los casos nos obligan a conservar y auditar datos durante muchos años, ¿no? Por lo tanto, eso también hace que este almacenamiento o esta necesidad de almacenamiento crezca de manera exponencial. Eh, si nosotros aprovechamos esto, este crecimiento exponencial, ¿vale? Y podemos ofertar almacenamiento como servicio, esto es algo que nos puede permitir pues, migrar a clientes desde infraestructuras que están todavía en on-premise, en discos, en cintas, etcétera, etcétera, y poder convertirlos en unos ingresos recurrentes, llevándolos al cloud.
¿no? Eso es un factor importante. Backup y archivado es otro de los productos o de las necesidades totalmente transversales. Todas las empresas, todas necesitamos tener backup de nuestros datos y archivarlos en algún lado. Por eso decía antes que el almacenamiento es algo transversal, es un producto mínimamente comprable al que nos podemos acercar a un cliente que sabemos que lo va a necesitar y simplemente tenemos que mejorar esa oferta que ahora mismo tienen, ya sea porque está en on-premise o ya sea porque está en cloud, que los costes pues, son incontrolables, ¿no? Por lo tanto, ahí también tenemos una ventaja. La seguridad del propio dato, exactamente lo mismo. Todo el mundo necesita que esos datos no solamente sean almacenados, sino que sean seguros, que estén seguros y que, evidentemente, cuando vayamos a necesitar esos datos, que podamos recuperarlos de manera ágil y que sean consistentes, lógicamente, ¿no? La optimización de recursos, como decía, de costes también es un factor clave. Muchas empresas todavía mantienen sus datos en cabinas, en NASes, en cintas, en discos duros. Todo esto hace que al final incrementen los datos y muchas veces a nivel funcional, cuando queremos recuperar estos datos, como son discos o NASes que llevan mucho tiempo, pues pueden tener problemas a nivel de hardware, ¿no? Y puede que en un momento dado pues no pueda recuperar esas copias. Por eso la normativa del 321 es muy interesante, ¿no? Tener almacenamiento de datos en 3 ubicaciones completamente distintos. Y además en 2 dispositivos distintos y en ubicaciones geográficamente también separadas, ¿no? Eso va a garantizar que en el caso de que yo vaya a recuperar algo que tengo en mi primer nivel de backup, en mi primer nivel de almacenamiento y falle, pueda tener una segunda fuente donde recuperar esos datos e incluso una tercera en cloud, que es donde realmente sé que no va a pasar nada con esos datos porque vamos a poder darles también la inmutabilidad, ¿no? Como vamos a ver después. Estos entornos tienen que ser totalmente escalables, sin ningún tipo de límite. Esto hace que la agilidad y la flexibilidad sea total, ¿no? Cuando vayamos a recuperar un dato y si más es por una cuestión de que hemos tenido pues un incidente grave y tengo que recuperar los datos de manera rápida o tengo que almacenar de manera rápida información, pues que no tenga ningún tipo de limitaciones a la hora de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, todo esto nos da una ventaja competitiva para los partners que trabajamos con este tipo de servicios, ¿no? Y aquí, como ponemos, el volumen global de los datos pues crece a un ritmo sin precedentes. Es impresionante que a día de hoy, como hemos visto en la slide anterior, estamos almacenando 200 zettabytes y nos vamos a poner en los 75 billones de cara al 2030, ¿no? Es exagerado. Y esto, como digo, pues está generado por lo que hemos visto antes, ¿no? Pues sobre todo inteligencia artificial, digitalización, normativas, etcétera, etcétera. ¿Qué hace diferente a Impossible Cloud? Bueno, pues Impossible Cloud nace como una respuesta a los problemas reales de control, de coste y de soberanía que generan los hiperescalares, ¿no? Impossible Cloud tiene una infraestructura completamente descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no solamente está guardando el dato en ubicaciones geográficamente separadas, sino que también guarda el metadato. Y esto es un punto a tener muy en cuenta para, sobre todo, la accesibilidad a ese dato. Es decir, los hiperescalares nos están dando unos SLAs del 99,9 de acceso al dato. Impossible Cloud, simplemente por esta arquitectura descentralizada que no comparten los grandes hiperescalares como Google, como Azure, como Amazon, etcétera, etcétera, hace que esos SLAs pasen de un 99,9 a un 99,169, ¿no? O sea, imaginaros la diferencia de garantías que nos dan a la hora de acceder al dato. Por otro lado, también algo que le hace muy diferente es el modelo de facturación, el modelo de costes. Es un modelo de facturación sin ningún tipo de coste oculto, ¿no? Es decir, es un coste por terabyte al mes, sin costes por acceso, ni por descarga, ni por subida de datos. No hay retenciones impuestas en cuanto a cuánto tiempo tengo que guardar los datos. Todo esto hace que el precio sea un precio en pago por uso real y predecible, ¿vale? Que es importante porque muchas veces lo que nos pasa con los grandes hiperescalares es que sí es un pago por uso real, pero no es predecible. No es predecible pues porque hay otros factores que se tienen en cuenta, ¿no? Como decía antes, pues el acceso al dato, cuando descargo, cuando subo datos. Todo esto hace que yo no sepa realmente
mes a mes cuánto voy a tener que pagar, ¿no? Y esto también lo hace muy, muy interesante Impossible Cloud cuando yo ya sé de antemano qué coste voy a tener al mes, ¿vale? La compatibilidad con S3 es total, ¿vale? Impossible Cloud tiene una integración nativa con el protocolo S3. Ya sabéis que el protocolo S3 es un protocolo muy extendido y que a día de hoy, pues casi el 100% de las aplicaciones, sobre todo de backup y de cámaras de vídeo, etcétera, etcétera, tienen compatibilidad directa con S3. Eso es importante porque podemos lanzar y podemos conectar cualquier solución con 4 clics, ¿vale? Como lo vamos a ver luego, que esto nos lo enseñará mi compañero, y hace posible que podamos utilizar, como digo, este entorno de Impossible Cloud con cualquier tipo de herramienta. Es una infraestructura totalmente enterprise, con un rendimiento espectacular a nivel de latencias y, como decía antes, con unos SLAs impresionantes, ¿no? Si los comparamos con los hiperescalares y justamente por el hecho de no solamente guardar el dato, sino también guardar ese metadato también en ubicaciones geográficamente separadas. Y luego algo también muy importante y cada vez está tomando más importancia es que los datos no solamente están alojados en Europa, sino que están fuera de la jurisdicción de Grow Up estadounidense. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros guardamos un dato en los hiperescalares que están adheridos a esta normativa del Cloud Act estadounidense, aunque el dato esté en Europa, el gobierno estadounidense podría solicitar acceso a esos datos porque están sujetos, como digo, a este tipo de normativo estadounidense, ¿vale? En cambio, Impossible Cloud no lo está, por lo tanto, los datos tenemos la garantía, como decíamos antes, tenemos el control total de que esos datos no van a ser accesibles por nadie más que por los que tienen que ser. Bien, diferencias así claves, bueno, ya las hemos mencionado, ¿no? Impossible Cloud tiene una soberanía europea, está fuera de la normativa Cloud Act, esto es muy, muy importante y más hoy en día. Tenemos un precio totalmente predecible, ¿no? Sin ningún tipo de coste, ni de subida, ni de bajada, ni de acceso, ni de retención, etcétera, etcétera. Por lo tanto, voy a saber cuánto voy a pagar mensualmente. Esto nos va a dejar, lógicamente, un mayor margen y además tenemos, como digo, cumplimiento también normativo europeo. Esto no lo podemos decir con los grandes hiperescalares, que los precios pueden ser variables dado a esos factores que pueden entrar en juego, tanto de acceso, de subida, etcétera, etcétera. El compliance pues es complejo, dado que están sujetos al Cloud Act y esto hace que no sepamos nunca, no tengamos nunca la garantía de qué pueda pasar mañana con nuestros datos en caso de que el gobierno estadounidense pida acceso a esos datos a un grande y ellos se lo tengan que dar porque están obligados a hacerlo, ¿vale? Todo esto son diferencias importantes a tener en cuenta cuando nos vamos a acercar a un cliente y a hablarle sobre Impossible Cloud. La parte de S3, importante, ¿no? El almacenamiento S3 es la base de la protección del dato, ¿vale? Se ha consolidado como el estándar de facto en el almacenamiento cloud y su compatibilidad es universal. Como decía, y veis aquí en esta imagen, el protocolo S3 que Impossible Cloud, lógicamente, es compatible de manera nativa, es compatible con cualquier solución de backup, ya sea Beam, ya sea SAP, ya sea Acronis, ya sea Comet Backup, Altaro, Hornet Backup, en definitiva, como digo, con la mayoría de las aplicaciones. Nosotros lo utilizamos, de hecho, con diferentes soluciones de backup con las que trabajamos, como Comet Backup, como Acronis, como Altaro, como Hornet, ¿vale? Todas estas soluciones nosotros las tenemos unidas directamente con Impossible Cloud porque nos da un valor diferencial, ¿no? En cuanto a la inmutabilidad de los datos que podemos conseguir o podemos estar completamente protegidos anti-ransomware. Cuando entramos en la plataforma de Impossible Cloud, nos permite generar buckets con el bloque job o el bloqueo de objetos activado o sin activar, dependiendo de nuestras necesidades. Si lo activamos, convertimos ese bucket directamente en inmutable. Esto quiere decir que no se va a poder eliminar la información, ni modificar, ni borrar, ni absolutamente nada, ¿no? Con esta información queda completamente inmutable y esto hace que estemos protegidos contra el ransomware, porque como todos sabéis, lo primero que va a intentar hacer un ransomware es modificar ficheros, ¿no? Pues como está con el bloqueo de objetos activado, esto no lo va a poder hacer. Nos da una escalabilidad ilimitada, es decir, es un entorno en cloud
en pago por uso, que no hay ningún límite. Según vamos almacenando datos, pues tendremos una facturación o un coste mensual de estos datos que yo estoy almacenando en Impossible Cloud, como digo, sin tener ningún otro coste oculto de ningún otro tipo ni de accesos ni de nada, ¿vale? Nos da una recuperación rápida ante incidentes, esto es un poco lo que decía antes, ahí es un funcionamiento a nivel funcional, tiene una bajísima latencia, por lo tanto esto nos da una recuperación de datos en caso de que lo tengamos que necesitar de manera rápida, pues con unos RTOs y unos RPOs muy interesantes. Y luego, como decía, cumplimos toda la normativa, ¿no? Con las retenciones de datos conforme a la GDPR, porque como os decía, podemos crear un bucket con el bloqueo de objetos y ponerle la retención que a nosotros nos interese. Si tenemos que hacer una retención de 5 años, lo habilitamos, le ponemos en retención, aplicamos el bloqueo de objetos y nos garantizamos que durante esos 5 años absolutamente nadie va a poder modificar esa información, ¿no? Que es precisamente lo que nos pide el cumplimiento normativo, tanto con la GDPR como el NIS, como el Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera. Bien, oportunidades reales de mercado. ¿Para qué utilizamos Impossible Cloud? Bueno, Impossible Cloud tiene muchos casos de uso. El caso de uso más típico es el de backup, es decir, el almacenamiento de nuestros backup, ¿vale? Pero también es un entorno de disaster recovery, también nos sirve para un archivado, como he dicho hace un momento, a largo plazo, ¿vale? Todos estos datos que no se tienen por qué acceder constantemente, pero sí que los tenemos que guardar porque nos lo piden las normativas y las regulaciones que tenemos que cumplir, pues lo podemos hacer con garantías de que eso va a ser así, ¿no? También es un entorno que nos permite almacenar contenido digital, ¿vale? Vídeos, imágenes, activos digitales, etcétera, etcétera. Incluso los podemos compartir directamente desde Impossible Cloud con otros clientes que lo necesiten o proveedores con los que colaboremos, ¿vale? Y luego la vigilancia del Internet de las cosas, cámaras de vídeo, etcétera, etcétera. Como decía antes también, la mayoría, por ejemplo, de este tipo de dispositivos, el propio software tiene compatibilidad directa con Impossible Cloud, ¿no? Por lo tanto, clientes que usan vigilancia, ¿no? A nivel de pues, cámaras de vídeo, supermercados, bancos, casas de apuestas, en definitiva, pues todos aquellos que tengan sus cámaras de vídeos, en vez de tener que hacer después backup a estos vídeos generados y una vez de que se ha hecho el backup, lanzarlos directamente a un entorno cloud o a cualquier repositorio que queramos almacenarlo, desde el propio software de la cámara de vídeo podemos conectarlo a través de S3 con Impossible Cloud y nada más que termine esa grabación la podemos lanzar directamente allí. Y además habilitar el bucket como inmutable y esto nos va a garantizar que esa grabación que hemos realizado y que hemos depositado dentro de Impossible Cloud va a ser inmutable y no se va a poder modificar en el tiempo que nosotros la hayamos puesto. Estrategia de ventaja para partners. Bueno, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Lo que es el almacenamiento no es una venta de un producto, en realidad es una venta consultiva porque depende de lo que necesites y tiene que cumplir con la normativa 321, etcétera, etcétera. Pues al final es una estrategia, es una venta más consultiva. Y además, algo importante es un poco lo que decía antes, ¿no? Tenemos un producto mínimamente comprable que además es transversal. Eso es importantísimo porque todo el mundo necesita almacenar sus datos y cada vez más. Esto quiere decir que sabemos con claridad que el cliente o ya lo está utilizando o tiene que empezar a utilizarlo, ¿vale? Para tener esa cobertura. Por lo tanto, sabemos que lo necesita. Simplemente tenemos que mejorar bien su oferta o plantearle la oferta que nosotros le estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar qué cargas de trabajo, de almacenamiento está utilizando en ese momento y cuáles son los costes reales que está pagando el cliente, ¿vale? Porque muchas veces hablamos, fijaros, una cosa tan simple, ¿no? Muchos de vosotros igual también conocéis Wasabi, ¿no? Wasabi también Storage, Wasabi Storage, es también otra plataforma muy parecida a Impossible Cloud. Se parece más en cuanto a arquitectura a los grandes hiperescalares porque no es un entorno descentralizado, ¿vale? Pero es muy parecido en cuanto al tema de que no tienes costes de subida ni de bajada, etcétera.
etcétera. Y a priori podría parecer un poco más económico, pero realmente aquí es donde está el hecho de diagnosticar bien, ¿no?, los costes reales que está pagando el cliente. Impossible Cloud tiene un punto en letra pequeña, que es que tiene una retención obligatoria. Es decir, yo meto 60 teras en Wasabi y los borro dentro de 10 días y a mí me los van a seguir facturando durante 90 días, que es el mínimo tiempo de retención. Por lo tanto, cuando al final acabas haciendo las cuentas, al final de un año te das cuenta de que el precio de terabyte no te salía al precio que te dijeron, sino que es mayor porque estás contando con esa retención, ¿no? Por eso es importante hablar con el cliente y diagnosticar bien realmente qué es lo que está pagando. Ya no solamente en cloud, sino también si no lo está utilizando en cloud y está utilizando NASes o está utilizando discos duros, hay que hablar también de esas roturas o esa fiabilidad de cuando voy a necesitar el dato si lo voy a tener, o esa seguridad, porque todavía me encuentro clientes que se llevan el disco duro el viernes a casa y lo traen el lunes. Eso es totalmente inseguro, como podéis comprender, ¿no? Vamos a demostrar el ahorro realmente haciendo, evidentemente, estas aclaraciones con el cliente y hablando de que, pues lógicamente, no hay ni costes de acceso, ni de subida, ni de descarga, ni de retenciones. Eso, lógicamente, va a poner encima de la mesa un pago, como decía antes, en pago por uso, pero predecible, ¿vale? Que es lo más importante cuando se habla de pago por uso, bien, pero ¿es predecible o no es predecible? Si no es predecible, sí, puede ser un pago por uso, pero ya no tengo claro cuánto voy a pagar y eso hace que sea un poco más reticente a la hora de abordar un proyecto de estas características, ¿no? Las palancas de cross-selling, ¿cuáles son? Lógicamente, backup y ciberseguridad. Vamos a conectar tu herramienta de backup contra Impossible Cloud y cada backup que tú hagas lo vas a poder enviar tanto a tu NAS como lo estás haciendo ahora o a tu disco duro como lo estás haciendo ahora y además vas a tener una segunda copia en el cloud para garantizarte que si pasa algo en esos dispositivos donde tú estás haciendo esos backups o estás depositando esos backups, pues que te garantices que tienes acceso a ellos, ¿no? El coste y el compliance también es otro argumento muy importante. Impossible Cloud tiene un coste muy, muy interesante, muy por debajo de lo que puede tener Azure, Amazon, hasta un 80%, o sea que no es moco de pavo el tema, son una diferencia muy, muy amplia. Y luego, lógicamente, el compliance, ¿no?, que nosotros damos unas garantías de compliance, control y seguridad totales a nivel europeo, ¿vale? Migración gradual, también tenemos aplicaciones para hacer migraciones masivas de manera gradual, perdón, y que no afecte al rendimiento, lógicamente, de los entornos que están en producción, ¿no? O sea, que se puede hacer de una manera gradual y poco a poco que vayan pasando los datos, como digo, sin que interfieran en el rendimiento. Bien, la oportunidad como partner, bueno, ya lo hemos hablado un poco, ¿no? Básicamente tampoco quiero incidir mucho más en esto. La idea es identificar la oportunidad en nuestra cartera, ver qué clientes están utilizando almacenamiento, dónde lo están almacenando y qué volúmenes de datos están haciendo que crezcan ese almacenamiento, ya sea proyectos de inteligencia artificial, ya sean sus propios backups, ya sea porque está digitalizando, ¿vale? Todo eso es importante tener en cuenta e identificar esta oportunidad dentro de nuestros clientes para poder entrar con ese producto mínimamente comprable o vendible. Vamos a construir nuestro argumento de ventas focalizándonos en las diferencias, tanto a nivel funcional como a nivel de costes y de compliance, que es muy importante, frente a los hiperescalares, ¿vale? Para que nuestro cliente perdón, tenga la garantía de que los datos van a ser almacenados en un entorno dinámico, en un entorno escalable, seguro y que cumple, como decía, con todo el cumplimiento que nos exigen nuestras regulaciones, ¿no? Vamos a ofrecerle un piloto. Con Impossible Cloud podemos probar la plataforma durante un mes entero y aquí es donde el cliente realmente va a ver cuál es ese funcionamiento que tiene y es donde va a poder realmente hacerse una idea clara y a partir de ahí, pues lógicamente simplemente tenemos que escalar con ingresos recurrentes, ¿no? Como decía antes, si tenemos un cliente que lo tenemos en on-premise haciendo backups en sus NASes o en sus discos duros, el ofertar una solución que permita tener una segunda copia fuera y que te deje más tranquilo en caso de que esos dispositivos fallen por algún motivo, que suelen fallar, de hecho, pues entonces aquí tenemos una entrada bastante interesante para hablar con el cliente, ¿vale? Bien,
esto os quería contar a nivel de PowerPoint. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Raúl, que nos enseña lo que es la plataforma para que veáis lo sencillo que es utilizarla y cómo la podemos conectar con otros con softwares de backup. Dame un segundito. Raúl, te veo por aquí. Vale. Vale. Ahora me deja. Te dejo ahí, Raúl. Ya tienes la... Vale. Nos vamos a ir aquí. Vale. Muy buenas a todos, soy Raúl Ibáñez, ya me ha presentado antes Ángel y nada, os voy a hacer la demo técnica, ¿vale? De cómo utilizaríamos en este caso Impossible Cloud y qué nos proporciona, ¿vale? Lo primero de todo, tenemos que saber que Impossible Cloud nos proporciona dos plataformas, ¿vale? Estas dos plataformas es la plataforma del partner, que es esta que estamos viendo aquí, y la plataforma del cliente. A simple vista parecen que son iguales, pero tienen una pequeña diferencia. La plataforma del partner, que es por la que vamos a empezar, ¿vale? Digamos que es la plataforma superior, ¿vale? En esta plataforma superior lo que nosotros podemos crear son los diferentes clientes. ¿Qué clientes? Pues las diferentes empresas que nosotros tratemos, ¿vale? En este caso, pues tenemos tres empresas, Prueba Evan y Webinar, ¿vale? Estas tres empresas nos sabe qué consume cada uno y aquí podemos gestionar pues la contraseña, cuánto van a estar utilizando, si tienen alguna capacidad en concreto o si tienen pago por uso como este que vemos aquí, ¿vale? Aquí, además de esto, lo que podemos hacer es darle acceso a los diferentes usuarios de nuestra empresa que queramos que gestionen esta parte y activar el doble factor de autentificación. Aquí, quitando esto, no podemos hacer nada más. Aquí es donde crearíamos, mira, le daríamos aquí arriba a la derecha, Create Storage y pondríamos el nombre de la compañía, pondríamos un mail y la contraseña de acceso, ¿vale? Para que veáis un poco, esta es una cuenta solo y específicamente para crear empresas, ¿vale? A estas empresas que nosotros creemos aquí, accedemos en la otra consola, esta de aquí, la consola de clientes. Una vez accedemos aquí, aquí es donde podemos crear las cajas o cubos o recipientes, como lo queramos llamar, que es donde nosotros vamos a lanzar esos datos, ¿vale? Aquí, muy sencillo, lo único que podemos hacer es crear cubos. En este caso, aquí tengo creados dos. ¿Cómo creo uno? Le damos a añadir bucket, arriba a la derecha, le ponemos el nombre que queremos, la región que nosotros queramos. Hay que tener en cuenta que en nuestro caso en España la más cercana es EU West 1 y la que mejor rendimiento nos va a dar, ¿vale? Y tenemos aquí las dos opciones que nos ha mencionado Ángel durante su explicación. La parte del versionado y la parte del object lock. El versionado, como su propio nombre indica, nos va a hacer una versión de cada objeto que se suba aquí dentro, ¿vale? Y la parte del object lock. El object lock es, como también ha explicado mi compañero, que va a hacer que el objeto sea inmutable. Y tenemos dos tipos de inmutabilidad, ¿vale? La compliance y la governance. Compliance, que es que durante el periodo que yo le ponga aquí, 14 días, por ejemplo, nadie va a poder modificar nada. ¿Con qué me refiero a nadie? Nadie. Ni tú como administrador, ni alguien que haya hecho nada. Ni los propios de Impossible Cloud, por mucho que tú se los solicites, no van a modificar nada, ya que si no, incumplirían su propia política. ¿Vale? Y governance. ¿Qué es governance? Lo mismo, lo único que en este caso el usuario administrador de la cuenta sí puede cambiarlo, ¿vale? Es la única diferencia. Una vez creados los buckets, pues como veis aquí, pues tenemos dos formas de, bueno, vemos los buckets y tenemos dos formas de acceder a ellos. Mediante la web y podemos incluso añadir archivos aquí, podemos subir archivos a mano, arrastrando y subir aquí archivos. O si nosotros nos vamos aquí abajo a la izquierda que pone case, creamos llaves, ¿vale? Estas llaves, ¿vale? Son las que nos van a pedir a poder relacionar, digamos, Impossible Cloud con las diferentes soluciones de backup o diferentes soluciones externas que permitan la conexión con S3. Ahora veremos cómo lo vamos a aplicar. Y lo otro que tenemos aquí son usuarios, grupos y políticas. ¿Qué nos hace referencia con usuarios, grupos y políticas? A que nosotros podemos tener aquí, por ejemplo, 20 usuarios, un grupo que sea administración y el otro que sea, por ejemplo, CEO, y políticas. Y dependiendo de qué políticas le asignemos a cada uno, van a poder ver unos buckets o van a poder hacer unas cosas con unos buckets u otras, ¿vale? Solo leer, leer y escribir, o solo, o todo en todo si eres administrador.
¿vale? Aquí no podemos hacer nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una implementación real. Por ejemplo, Acronis. Puede ser cualquier tipo de solución de backup. Nosotros le haríamos añadir ubicación, nos iríamos, en este caso, Acronis sí que tiene Impossible Cloud, sí que tiene la conexión, pero en otras soluciones nos iríamos a compatible con S3, ¿vale? Es lo mismo hacerlo con la implementación nativa que con el S3, simplemente que con el S3 pues ya nos pone algunos datos, ¿vale? Quiere decir, con la Impossible Cloud ya nos pone algunos datos de por sí. Aquí añadiríamos el agente de gestión, ¿vale? Que esto no lo vamos a poner. Y nos pone URL del endpoint. ¿Qué es esto? Muy fácil. Pues esto lo veis aquí, que tenemos región y aquí tenemos la URL, ¿vale? La podemos ver también si accedemos a ella, ¿vale? Nos vamos a ir, por ejemplo, a transferencias y vamos a copiar la URL. Como ya tenemos el HTTPS puesto, pues solo copiamos esto. ID de clave de acceso y clave de acceso secreta. ¿Qué es esto? Las claves que os he dicho. Nos iríamos a claves, añadimos clave. Y aquí tenemos Access Key y Secret Key. Muy importante. Una vez cerremos nosotros esta pestaña, vamos a dejar de poder ver la Secret Key. Sí que veremos la Access Key, pero no veremos la Secret Key. ¿Cómo podemos conservarlas? Pues o guardándolas en algún blog de notas donde nosotros creamos, o descargándote el CSV. Este CSV, ¿vale? Lo podemos guardar y simplemente, pues nada, vamos a abrirlo y veréis lo que hay. Este CSV te trae dos llaves, ¿vale? Te trae una llave con la Access y otra con la Secret. No, no tiene más, ¿vale? Importante también, lo que habría que hacer es añadir una descripción. ¿Para qué? Para que sepamos que esta clave de qué es, porque si no tenemos 5 claves creadas sin nombre y no sabemos a qué hace referencia cada uno, ¿vale? Ahora, copiamos Access Key, pegamos Access Key, copiamos Secret Key, pegamos Secret Key. Autentificación siempre V4, ¿vale? Y la vamos a conectar. En este caso no me deja porque tengo que poner un agente de gestión. No tengo ningún agente instalado en esta plataforma, pero sería tan fácil como esto. No tiene ninguna complicación más. Y ya nos aparecería como una bóveda de almacenamiento, como un disco de almacenamiento en nuestra solución de backup para poder hacer las copias. ¿Vale? Creo que no me dejo nada por decir, Ángel. Así, porque es que es lo que os digo, es Sí. una solución muy fácil, muy sencilla y que son 4 clics configurarlo en cualquier lado y tampoco te da opción a fallo. Muy bien, Raúl, muchas gracias por la explicación. Sí, bueno, como habéis podido ver, dejadme que comparta pantalla yo y así ya dejamos esto aquí. Bueno, Nada, como habéis podido ver, la solución a nivel funcional no tiene nada, son 4 clics. Lo interesante aquí es que es una plataforma multitenant, es decir, es una plataforma que tiene una parte que es la del partner, en la que ahí se van a crear tantos clientes como se quiera, o tantas cuentas de cliente como se quiera. ¿Cuál es la diferencia de crear una cuenta o crear más de una cuenta? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Depende de quién va a gestionar el entorno, es decir, si vosotros como partners vais a gestionar todas las cuentas de vuestros clientes, ¿qué haría yo? Me crearía una sola cuenta y dentro de esa cuenta, como habéis visto con Raúl, creamos tantos buckets como clientes tenga. ¿Por qué? Porque como voy a ser yo que los vaya a almacenar, no hay ningún problema, los vaya a gestionar, no hay ningún problema. Ahora bien, en el momento en el que haya algún cliente en concreto que me pida acceso a los datos porque él los quiere ver también, entonces para ese, lógicamente, le abriré una cuenta independiente porque si no, si le doy acceso a toda mi cuenta, pues va a ver todos los buckets, a no ser de que genere políticas para que solamente pueda ver con unos. Al final es mucho más cómodo, te abres una cuenta para él y ya está, no tiene ningún tipo de penalización a nivel de costes, es una forma simplemente de organizarse. Entonces, como digo, si lo vais a gestionar vosotros, una única cuenta con diferentes buckets. ¿Que lo van a gestionar vuestros clientes? Una cuenta por cliente, se le da los accesos a él y él es el que lo gestiona, ¿vale? Por lo tanto, nos permite centralizar mucho el trabajo dentro de un entorno cloud, ¿vale? Bien, pues hemos llegado al final. No sé si hay alguna pregunta. Voy a ver si hay alguna pregunta por aquí. Si no, ahora mismo podéis, si tenéis algún tipo de duda, podéis lanzar las preguntas y las vamos contestando. Si no,
ya sabéis, como siempre, que nos ponemos en contacto con vosotros para ver si queréis profundizar más en vuestra casuística en concreto, ¿vale? Conocer pues tema de precios, etcétera, etcétera, márgenes, que ya sabéis que nunca hablamos de ello en un webinar en concreto, pero sí a nivel individual, ¿vale? Entonces, eso lo podemos hacer sin problema. Dejadme ver si hay alguna pregunta. Vale, no veo ninguna pregunta por aquí. Amagoya, ¿tienes alguna pregunta? ¿Ves tú alguna pregunta por ahí? No, no veo ningún Ángel. Vale, perfecto. Vale, pues nada, damos por finalizado el webinar. Esperamos que os haya sido de vuestro agrado y que os sirva para el futuro. Y como digo, pues nada, os ponemos en contacto con vosotros para ver si queréis tener una reunión y hablamos un poco más a nivel individual con cada uno de vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias por asistir y nos vemos en próximos webinars.